Y a esta hora de la noche nos acompaña el experto en seguridad interna y defensa nacional, Daniel Castro. Muchísimas gracias por atender esta comunicación vía telemática. Hoy el país vivió momentos sumamente críticos alrededor de la seguridad. Y es que los ecuatorianos y el mundo entero fuimos testigos de lo que pasó en un canal de televisión en el país. Y se han tomado medidas más drásticas y radicalizando precisamente el estado de excepción por un estado de movilidad. Como experto en seguridad, Daniel, muchísimas gracias. Buenas noches. ¿Cómo tomaría esta decisión del presidente? Muchas gracias. ¿Era el momento oportuno o pudo haber sido antes? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor, que estaba colocándome los audífonos? Ya, le decía que la decisión de radicalizar el estado de excepción por un estado de movilidad para que las Fuerzas Armadas intervengan y neutralicen a estas bandas terroristas, ¿era necesario ahora que vivimos esta crisis de inseguridad o pudo haberse decretado más antes? Era necesario, por supuesto que era necesario. Yo creo que nosotros en Ecuador tenemos que entender tres cosas. La primera de ellas es que una vez que se ha planteado una guerra por la defensa del Estado de Derecho y en contra de estas formas de terrorismo, tenemos que mantenernos todos unidos alrededor de nuestro gobierno, independientemente de que tengamos diferencias. No podemos utilizar este momento para hacer harina del árbol caído. Tenemos que más bien consustanciar las posiciones tomadas. ¿Era necesario un enfrentamiento a este nivel? Sí que era necesario. Sí, lo decía, pero ¿por qué no se radicalizó antes, Daniel? Porque no había seguramente la voluntad política. Ustedes ya se han fijado de las consecuencias que implica una radicalización de este tipo. Hay tres grandes consecuencias que son visibles de esto. La primera es una respuesta violenta importante por parte de los grupos que en estos momentos están desestabilizando el país. Y la segunda es la unidad de los factores. Uno de los factores que tenemos que estar observando en estos momentos es que normalmente las guerras intestinas en Ecuador venían con nombre y apellido. Tiguerones, lobos, Johnny Killers, etcétera, etcétera. En este caso no está sucediendo esto. En este caso estamos viendo un comportamiento bastante más unificado de las mafias, lo que significa que han adquirido nuevas fortalezas también. Pero hay un tercer factor muy importante que es que solamente, y este coincide con el tercer factor de la primera pregunta, solamente estableciendo un brazo fuerte es posible crear las bases para una negociación. Si el gobierno considera que el plan Fénix solamente es fuerza y arrastre, vamos a encontrarnos con un problema. Es muy importante que, como lo habíamos comentado antes en tu propio programa, Pedro, haya una mano de hierro y un guante de terciopelo, que permita ir canalizando energías que no son de tipo militar solamente, también son de tipo social, son de tipo económica y que pueden tener expresión en nuevos acuerdos nacionales. Pero eso no se puede hacer con un Estado débil. Así que hay que consustanciar Daniel, pero ya hemos tenido reacciones violentas por las aparentes decisiones que ha tomado el gobierno de Daniel Noboa. Y en este nuevo decreto, ¿qué es lo que se establece? Por ejemplo, que los grupos terroristas ya serán objetivo de los militares. ¿Con estas decisiones no tendremos más respuestas violentas de estos grupos? Con mucha seguridad, pero es evidente que Noboa lo sabe. Es evidente también que muchos otros segmentos que también creen en la línea dura sabían que esto iba a pasar. O sea, no se están sorprendiendo por el hecho de que haya comenzado una guerra. Es evidente que la escalada, lo que en estos momentos está sucediendo es que todos están mostrando sus dientes. Todos están diciendo, yo tengo esta fuerza, yo tengo ahora esta fuerza. Y una vez que se muestran los dientes, vamos a ver si los van a utilizar. Cuál es el precio que tiene que pagar la población civil y si es posible, como en los animales también, una vez que se muestran los dientes, llegar a algún tipo de conciliación. Porque también es cierto que a las mafias, por muy descaradas que sean en relación a la población civil, las mafias tampoco están
interesadas en una guerra a largo plazo. Porque no se trata en este caso de tomar un gobierno, no se trata de un grupo insurgente o de una exposición geoestratégica o de un financiamiento externo con base al terrorismo, como pasa en el Medio Oriente. En este caso de lo que se trata es de mantener un negocio. Ya, Daniel, y el negocio va a quedar completamente afectado si no hay paz de las dos partes. Ya, una última pregunta, Daniel. Usted dijo que ante estas situaciones hay que ser rigurosos, pero también sutiles. ¿Eso significa que hay que llegar a pactos con estas mafias criminales? Yo lo hablo abiertamente. En estos momentos las condiciones son bastante más cuesta arriba por la violencia desempeñada, pero en algún momento, mostrando toda la fuerza del Estado, hay que crear un pacto de pacificación. Porque también es cierto que ni las fuerzas de las mafias tienen la capacidad plena de destruir el Estado ecuatoriano, ni el Estado ecuatoriano tampoco tiene la capacidad plena de destruir las otras. Eso es un hecho militar evidente, que a la gente puede no gustarle, pero es así. Y esa capacidad de ambos, una vez reconocida, debe derivar en un arreglo un arreglo que puede tener muchas variantes. Las posibilidades de arreglo aquí son montones. El hecho de que ellos hayan respondido de manera tan violenta significa que sí les está doliendo lo que está sucediendo en las cárceles. Ellos básicamente están denunciando a muertes en las cárceles que se endilgan al gobierno. Lo que significa que las acciones del Plan Fénix sí son dolorosas. Lo que hay que preguntarse hasta qué medida ellas se hacen con el objetivo de desestructurar completamente un enemigo o con el enemigo de obligar a las partes a crear un contexto de paz ciudadana, que es lo que a todo el mundo le interesa. No sé si acaso una pregunta estamos más, viendo el lado Daniel, oscuro de la paz. Y sorry que te incomode, pero es necesario. ¿Por qué entonces, así como nos demoramos en tomar una decisión como la que se tomó el día de hoy, no lo hacemos para lograr ese acuerdo o esa coordinación internacional para que también nos refuercen y podamos combatir con países aliados a estas mafias criminales? Nos hemos tardado muchísimo. Ha sido muy claro desde hace muchísimo tiempo que esto iba a llegar en algún momento. Creo que todos quisieron ver un lado primaveral del tema que no existió nunca. Las mafias venían por el todo, porque la génesis de la violencia en Ecuador era la toma de las plazas, eran las luchas entre los grupos delincuenciales por la toma de las plazas de un negocio. Cuando el problema se traslada al orden del Estado, es porque esa dinámica no se puede sostener. Esa dinámica de guerras internas, donde la población civil sufre tanto y la inversión sufre tanto. Era evidente que esto iba a crecer, que no había un camino de retorno, porque nadie lo estaba planteando. Y era muy importante siempre hay que crear una válvula de escape, como lo decía Sun Tzu en El arte de la guerra. Al enemigo no se le puede totalmente emboscar, pero también hay que vencerle, O sea, no significa con eso que hay que regalarle una victoria. No es un enemigo cualquiera. Mi querido Daniel, muchísimas gracias. Muy amable, como siempre, por atender estas conversaciones, estas pláticas con nosotros. Muy amable, y sobre todo para orientar a la opinión pública. Vamos a seguir con más, amigos televidentes, aquí en Noticias Solomar, edición estelar.